Interesados. Ahora sí, Carlos, bienvenido. Es un gusto que nos acompañes nuevamente en nuestro programa. Ahora, pues, para hablar acerca de un tema que, pues, cobra mucha relevancia, ¿no? Porque en la actualidad yo creo que también hay una gran necesidad de que abordemos este tema, ¿no? Que tiene que ver con el perdón. Sí, justamente, si me permiten usar sus temas, lo que ustedes comparten, tiene que ver mucho con la sexualidad también, obviamente con los niños, pero desde la parte de los adultos. Este taller que estoy buscando impartir a partir del 13, 14 y 15 de septiembre de este mes presente, tiene que ver justamente con edades a partir de los 28, 30 años, que es cuando ya nos interesa un poco más abordar este tipo de cosas, porque ya la vida nos ha traído para allá y para acá, ¿no? Nos ha pisoteado y todo, entonces ya estamos como buscando otra forma de ver. Y además vivimos cada experiencia, ¿no? Cada situación en nuestra vida particular y personal, que sí, obviamente estamos mucho más interesados en perdonar a nosotros mismos o a otros, ¿no? Quizás. Sí, justamente. Entonces, quisiera empezar mi presentación preguntándoles a ustedes qué es el perdón para ustedes, porque de ahí partimos justamente. Bueno, para mí quizás es la aceptación de las cosas como son y de que no pueden cambiar, ¿no? De que así son, lo acepto y continúo. Creo que eso sería. Ok, bueno, pues coincido con esta parte de la aceptación, pero creo que también es como mucho el querer estar en paz consigo mismo, ¿no? O sea, muchas veces nos aferramos o nos atoramos con algo y pues ese algo ya ni está, ¿no? Pero nosotros queremos seguir como ahí y ahí, aunque eso nos cause cierto dolor, aunque sea para tener un vínculo con esa otra parte, ¿no? O con esa otra persona, aunque sea a través del dolor. Entonces creo que el decidir estar en paz conmigo mismo desde el aceptar que eso pasó y ya pasó, ¿no? Es parte del perdón. Yo creo que detrás del perdón viene o está presente esta situación de culpa, de culpabilidad, ya sea porque algo que yo haya hecho o algo que yo supongo que alguien más me hizo y que entonces por eso requeriría ser perdonado, ¿no? Al respecto. Y que entonces esa culpa pues nos ha generado muchos conflictos o muchos problemas, porque entonces tenemos la sensación de que hemos actuado mal, ¿no? Porque hemos actuado en contra de otra persona o porque hemos actuado en contra de nosotros mismos, y que entonces necesitamos como reconciliarnos con nuestras ideas. Claro, justamente le dieron al clavo de los temas que se abordan en el taller, porque el perdón tiene que ver totalmente con la aceptación, como dijo la compañera, pero una aceptación que no tiene que ver con la resignación, porque es una aceptación que confundimos muy a menudo, que decimos, pues es que ya fue así, ya no puede ser. Sí, ya no puede ser de otra manera, pero es como que nos resignamos a que fue así y cargamos con esa culpa que menciona César. Entonces, esa culpa es la que estamos cargando como si fuera nuestro lastre, que no podemos soltar porque creemos que así tuvo que ser, así tiene que ser, y no puedo dejar ir esa parte de esa situación que viví. Y la otra parte de estar en paz es justamente eso. En realidad, el perdón es como ese puente que te lleva a estar en paz contigo mismo para que puedas estar en paz con los demás. Si no hay paz interior, no puedes estar en paz con los demás, por más que pongas una sonrisa y la trates de insinuar. En realidad el perdón no va por ahí. No tiene que ver con las formas, no tiene que ver con las cosas que hacemos, no tiene que ver con irle a pedir perdón a alguien o esperar que alguien nos perdone. No tiene que ver con ni siquiera ir no sé, al hecho de muerte de alguien porque nos lo pidió o que nosotros nos estemos muriendo y que le digamos, oye, me perdonas por lo que te hice. Y es que a veces esperamos hasta esos últimos instantes. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué tenemos que esperar hasta el último momento para disculparnos o para pedir perdón por algo que hicimos, ¿no? Cuando a lo mejor tuvimos tanto tiempo o tiempo de sobra, ¿no? Para poderlo hacer. Es que en realidad es a lo que voy. Lo que acabo de mencionar es, el perdón no tiene que ver nada con las formas. No es de que nos vayamos a disculpar con alguien y ya esté todo perdonado, ya pasó, ya estuvo, ya está hecho. Sino tiene que ver con un proceso interno totalmente de estar eligiendo paz, de estar eligiendo soltar nuestros juicios con respecto a los demás. Y eso implica que soltemos nuestros juicios con respecto a nosotros mismos. Porque si nos estamos juzgando y atacando a nosotros mismos, eso hace que proyectemos esa culpa que está dentro de nosotros para verla allá afuera y creer que ya se deshizo. Que entonces el otro es el que tiene que ser corregido para que yo no tenga que hacer nada al respecto.
Eso es lo que vivimos los humanos día a día. Lo vemos en las noticias, lo vemos en las escuelas, en la calle, en la familia, en todas partes. Hay conflicto, hay una serie de luchas por todo. Queremos tener la razón, queremos ganarle al otro, queremos ser superiores. Y esa arrogancia humana es la que nos hace tergiversar el concepto del perdón y no practicarlo como tal. Se vuelve entonces como un negocio, un intercambio de yo te doy a cambio de que tú me des algo. Es decir, yo te doy mi perdón a cambio de que tú también me lo des, porque los dos nos sentimos culpables, ¿no? Y partimos entonces de eso. Si nos sentimos culpables es lo que comentaba la compañera al principio. La culpabilidad siempre va a generar un tipo de emociones dentro de nosotros que nos van a llevar a tacharlas, ya sea de positivas o negativas. Desde el perdón, esa perspectiva del dualismo está ahí para ser desecho. Es decir, para el perdón no hay emociones positivas ni negativas, simplemente hay un sentir que está ahí, es una energía que nosotros la etiquetamos y que cuando la etiquetamos ya nos empezamos a identificar con esa energía como si fuera mala o buena. Por ejemplo, enojarnos. El enojo generalmente está visto como algo malo, es algo negativo. Entonces eso lo aprendemos desde niños y lo vamos cargando como si fuera así. Entonces volvemos al enojo algo real, que es malo. ¿Cómo podemos sanar esa dualidad, esa energía que está en nosotros, que la estamos sintiendo, que es evidente? Pues simplemente viviéndola. Eso es lo que yo siempre les propongo a todas las personas que pues buscan este tipo de ayuda. No luchar contra ello. No luchar, sino permitir que se presente y que fluya, ¿no? Es decir, si estás enojado, siéntete enojado. Es más, vive tu enojo al máximo. Eso nunca se nos enseña en ninguna parte. Y esa es la puerta de entrada al verdadero perdón de todas nuestras emociones, de todos nuestros conflictos internos. Si no nos permitimos realmente sentir un enojo, ese enojo se reprime y se hace cada vez más grande. Y ese enojo se convierte en una enfermedad, se convierte en un cáncer, se convierte en un accidente, se convierte en muchas manifestaciones que podemos vivir a través de emociones que no nos permitimos sentir y sanar. Y entonces eso pues es lo que justamente nos lleva a darnos cuenta que es evidente que hay necesidad de perdonar, pero entender realmente lo que es el perdón desde ahí. Si no lo entendemos, no puede haber un perdón verdadero. Se vuelve como un perdón religioso, de cuando vas a la iglesia, de cuando ¿cómo le dicen? Cuando vas con el padre a que te confiesas. Ajá, exacto, que te absuelva. A veces es más por inercia, ¿no? Exacto. Por mi culpa o cosas así. Y se vuelve otra vez un autoengaño que estamos haciendo con respecto a las formas. Es decir, si yo voy con el padre y ya me confieso ahí de mis pecados, entonces, quiere decir que algunos lo interpretamos ya como un borrón y cuenta nueva, ¿no? Y otra vez. Pero en realidad no, porque volvemos a caer a lo mismo. ¿No? Pues, ¿cuál es el problema? Sí, aunque hagamos 10 o 100 Padres Nuestros y lo recemos con toda nuestra devoción, el pecado, es decir, esa creencia en el error original, que es como yo le llamo, en realidad pecado significa errar en el blanco. Si creemos en que realmente la hemos cagado, si me permiten la expresión, que es lo que andamos cargando desde que nacemos o antes, entonces ese error original de habernos separado de nuestra fuente, de nuestro origen, que por eso se llama error original, del origen, se manifiesta en todas las formas posibles en nuestras vidas, desde que vamos creciendo hasta este momento que nos estamos compartiendo ahorita. Y obviamente que se habla de esta parte religiosa porque mucho de lo que hemos aprendido acerca de la culpa, acerca del castigo, acerca del perdonar y el tener que ser perdonados, pues se deriva de una cultura religiosa, ¿no? En ese sentido. Sí. Y que, bueno, además de la parte del enojo que también viene acompañado de estas situaciones problemáticas, conflictivas, digo, si fuera tan sencillo hacer un cambio, pues yo creo que pues, no habría ningún problema, todos lo haríamos, ¿no? Y no habría necesidad de acudir a ninguno de nuestros consultorios, pero precisamente es algo complicado, es algo difícil. La parte del resentimiento, ¿qué tanto tendrá que ver con esta parte de que se nos dificulte tanto el podernos liberar de las culpas y de poder perdonarnos, primero a nosotros mismos, ¿no? Directamente, ya pues los demás, pues ya es otra cosa, pero la parte del perdón propio yo creo que también es muy importante en ese aspecto, ¿no? Sí, el resentimiento de hecho es repetir una culpa que no he sanado en mí. La traigo otra vez a mí para vivirla de otra manera, con otras personas o con las mismas, pero no he decidido verla de otra manera, que eso significa perdonar, realmente.
cambiar mi percepción con respecto a esa persona que creo que me hizo algo. Por ejemplo, si yo de niño, no sé, mi padre me abandonó, mi madre o algún integrante de la familia, generalmente los niños resienten esto, ahí está el resentimiento. ¿Por qué? Porque tienen guardada una culpa interior, una culpa inconsciente, que les está haciendo moverse hacia ciertas conductas, ciertos comportamientos, ciertas hasta enfermedades, ciertos conflictos con la sociedad, que se manifiestan, por ejemplo, en la delincuencia, en la pobreza, en la falta de educación, en irse a otro país a buscar algo que no se sabe, de hecho, ¿no? Y todo eso está guardado hasta en la comida, por ejemplo. Hablando de la nutrición, la obesidad tiene que ver mucho con un abandono que se está viviendo con mucha culpa desde dentro del paciente, de quien tiene obesidad. Entonces es una culpa reprimida que tiene que ver con me siento abandonado, me siento en peligro, me siento que no tengo un padre, no tengo autoridad, no tengo un autor. Entonces lo estoy buscando, ¿dónde? En la comida, o en las drogas, o en el alcohol, o en el sexo, o en todas esas cosas que creemos que nos llenan de cierta manera. Entonces las buscamos con más frecuencia cada vez para que podamos sentirnos plenos. Pero en realidad la plenitud no se puede encontrar en ninguna cosa externa de este mundo, ni ninguna persona, ni ningún trabajo, ni ninguna actividad, ni en todo el dinero del mundo, sino simplemente yendo adentro y perdonándonos nuestra propia percepción que tenemos de nosotros mismos, y eso conlleva también que perdonemos a los demás por la percepción que hemos tenido de ellos, de que nos dejaron, por ejemplo, ¿no? Si yo me siento abandonado, bueno, voy a cambiar esa percepción que tengo de sentirme abandonado por una de, no pudo ser de otra manera, así es como sucedió, y en realidad yo no conozco las razones por las que tal vez me abandonaron, porque ahí es donde te vas dando cuenta que puedes dar un salto cuántico para ver que en realidad el otro no te abandona, nosotros nos estamos haciendo todo a nosotros mismos. Eso sí puede convertirse en algo complicado, por ejemplo, para un niño, un adolescente. Es que implica asumir la responsabilidad. Hacemos en el ámbito de la obra con los demás, se vuelve uno solo. Ya no hay conflicto entre que yo quiero esto, pero en realidad hago otra cosa que no tiene que ver con lo que quiero. Entonces nos volvemos realmente responsables y honestos con nosotros, y así realmente lo podemos trascender y tomar otra decisión que no tenga que ver con las formas, sino es una decisión interna totalmente. Excelente. Con base en lo que estamos escuchando, que nos comparte Carlos, no sé si alguno de ustedes quisiera compartir o comentar algo al respecto. Pues sí, muy interesante, ¿no? Cómo se aborda este tema, ¿no? Y cómo puedes congeniar como toda esta parte cultural que traemos, como bien dice César, porque este remordimiento y esta culpa pues es fomentado por nuestra cultura, nuestra religiosidad como sociedad. Entonces, que la puedas abordar desde esta parte terapéutica y brindar como opciones para sanar, pues es un gran trabajo, ¿no? Muy bien. Ok, gracias. Tenemos los dos. Ok, bueno, creo que esta parte que tú tocas de permitirle al otro sentir es básicamente lo que intentamos en psicoterapia corporal, ¿no? O sea, lo que te decía del trabajo de sentir tú qué está pasando, ¿no? Y como decías tú, ahí no hay emociones de, es que es bueno, es malo, ¿no? Sino la cosa es, ¿qué estás sintiendo? Y es validar eso que está sintiendo el otro, ¿no? Y que esa es su realidad desde donde se está moviendo. Como decía él, a lo mejor puede ser que yo esté repitiendo este patrón de abandono y entonces yo digo, me abandona mi papá, me abandonó mi pareja, me abandonaron mis hijos, ¿no? Pero mientras yo no alcance a hacer este cambio en mí, entonces voy a seguir provocando esa reacción también en el otro, ¿no? Voy por la vida también haciendo cosas
para que el otro se aleje de mí y entonces yo confirmar mi teoría de todos me abandonan, ¿no? Y entonces, exactamente, y soy la víctima. Y si desde ahí no me quiero mover, va a ser muy difícil que pueda cambiar todo esto, ¿no? Pero si logro empezar a contactar con que estoy enojado, con que estoy también triste, ¿no? Con que no quiero que me toquen, con que ahora necesito un abrazo, si puedo empezar a contactar con todo eso, entonces empiezo a mover todas esas estructuras y a revisar y decir, oye, si es cierto, no me está funcionando. O sea, sí sé que me abandonó, pero no tengo por qué hacer que los otros me abandonen, ¿no? Puedo empezar a hacerlo diferente y entonces empiezo a aceptar que el otro tenga el contacto conmigo y puedo pensar que se va a quedar y no empezarlo a ahuyentar, porque ya la primera vez que se fueron me dolió demasiado, ¿no? Entonces, ahora, para que no me duela tanto, lo alejo antes, ¿no? Y digo, ya ves, eres igual que mi papá, me abandonaste, ¿no? Y se siguen repitiendo esos patrones, claro, ¿no? Y la idea creo que es esa, ¿no? Poder estructurarnos y poder decir, bueno, lo que yo necesito es expresar este enojo y lo expreso sin el miedo de que el otro se vaya, ¿no? Y creo que es fundamental lo que estás diciendo, ¿no? Esto de aprender también a perdonar, de identificar qué está pasando, ¿no? Y desde dónde me estoy moviendo y también desde dónde quiero perdonar, ¿no? Si es desde esta parte, nada más porque pues socialmente se ve bien, ¿no? Aunque yo internamente me siga pudriendo por dentro, ¿no? O si realmente dices tú, no, es que la neta sí quiero hacer un cambio. Claro. Sí quiero ir para allá. Carlos, las personas que están interesadas en acercarse contigo para inscribirse o registrarse, empezar este camino, ¿no? Básicamente, hacia el perdón, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Claro, pues les puedo dejar mi teléfono, tengo también una página de Facebook, página web y pues mi perfil de Facebook normal, ¿no? Pero básicamente en mi página de Facebook y en la web y en mi teléfono me pueden contactar. Mi teléfono es 4432 06 75 60. Mi página web es despertarconsciente.org y mi página de Facebook es igual, Despertar Consciente. Excelente.